Lo que nadie te dice, y que hoy ya no puedes seguir ignorando, es que no estás perdiendo tu lugar en el mundo por culpa de los años, sino por culpa de una trampa invisible que te tendieron hace décadas con el nombre de virtud. Te enseñaron que abrirte generaba amor, que compartir cada miedo, cada dolor, cada duda era el camino para conectar con quienes más quieres. Y tú lo creíste con toda el alma, porque durante muchos años de tu vida fue verdad, pero nadie, ni tu familia, ni la sociedad, ni ningún libro de autoayuda te advirtió del momento exacto en que esa misma apertura dejaría de construirte para destruirte, en que tus palabras más honestas se convertirían en el argumento silencioso que otros usarían para tratarte como alguien que ya no puede con su propia vida. Has pasado más de 6 décadas acumulando una sabiduría que ningún título universitario puede enseñar, superando pérdidas que habrían roto a cualquiera, sosteniendo familias enteras con una mano mientras con la otra gestionabas tu propio dolor. Y sin embargo, sientes que cuando abres la boca, algo en el aire cambia, que los ojos se desvían, que las respuestas llegan cortas, que tu voz ya no pesa lo que debería. Y eso no es vejez, eso no es declive, eso es el resultado medible de un hábito que nadie te enseñó a identificar, y que hoy vas a ver por primera vez con total claridad. Porque existe una diferencia radical entre las personas que superan los 60 y sobreviven su propia historia con resignación, y las que la dominan con una autoridad que detiene una habitación entera cuando hablan. Y esa diferencia no está en el tiempo vivido, no está en la suerte, no está en la familia que les tocó. Está en un solo principio, que los primeros nunca conocieron y que los segundos aplican. Cada día en silencio, con precisión y sin que nadie se lo vea hacer. Y ese principio es exactamente lo que te voy a entregar hoy, porque sin él, todo lo que sigue en este video son solo palabras que se pierden en el aire. Pero con él, cada conversación que tengas a partir de esta noche puede empezar a cambiar de temperatura, de una manera que vas a sentir antes de que termine la semana. Antes de darte las 10 verdades que van a cambiar la manera en que el mundo te percibe, necesito que entiendas algo que nadie te ha explicado nunca con honestidad. Y te pido que te quedes hasta el final de este video, porque la última de esas verdades es la que más duele, la que más libera y la que más personas mayores de 60 años necesitan escuchar antes de que sea demasiado tarde. Es el principio que lo une todo. Sin ella, las otras 9 no sirven de nada. Pero primero, tengo que presentarte al verdadero culpable de tu situación. No es la edad, no es tu familia, no es la sociedad que desprecia a los mayores, aunque eso también exista. El culpable tiene un nombre que suena casi virtuoso, y por eso ha pasado desapercibido durante décadas en tu vida. Se llama hipertransparencia emocional, y es el enemigo más silencioso y más destructivo que existe después de los 60 años. Piensa en esto. Imagina que toda la sabiduría que has acumulado a lo largo de tu vida es el oro guardado dentro de una bóveda blindada. Esa bóveda lleva décadas llenándose con tus fracasos superados, tus duelos atravesados, tus decisiones difíciles, tus miedos vencidos y tus lecciones más duras. Es la riqueza más real que posees. Ahora imagina que cada vez que tienes una conversación, abres esa bóveda de par en par y dejas que cualquiera entre a mirar, a tocar, a juzgar. No porque seas ingenuo, sino porque te enseñaron desde pequeño que abrirse genera conexión, que compartir es sinónimo de amor, que la vulnerabilidad construye puentes. Eso es lo que te dijeron, y durante décadas lo creíste con toda tu alma, porque en muchos momentos de tu vida fue verdad. El problema es que nadie te avisó de que esa misma apertura, después de cierta edad y con ciertas personas, deja construir puentes
y empieza a erosionar algo que no se ve, pero se siente en cada mirada, en cada respuesta corta, en cada vez que alguien interrumpe lo que estás diciendo. Tu autoridad. Cuando revelas tus miedos financieros a la persona equivocada, pierdes peso. Cuando explicas tus dudas sobre tu salud a quien no sabe guardar un secreto, pierdes dignidad. Cuando justificas cada decisión que tomas ante quienes no te pidieron explicaciones, pierdes autonomía. Y lo más cruel de todo es que tú no hiciste nada malo. Simplemente nadie te enseñó a distinguir entre la apertura que construye y la apertura que destruye. No fallaste tú. Falló el manual que te dieron. Déjame hablarte de Ernesto. 72 años. Ingeniero jubilado. 3 hijos. 5 nietos. Un hombre que había construido puentes, literalmente, a lo largo de toda su carrera profesional. Y sin embargo, en su propia mesa familiar, nadie le preguntaba nada. Sus hijos tomaban decisiones sobre la herencia, sobre la casa, sobre los nietos, y lo informaban después, como si él fuera un testigo de su propia vida, en lugar del protagonista. Ernesto no era un hombre débil. Era un hombre que había aprendido a abrirse demasiado, y en los momentos equivocados. Contaba sus preocupaciones económicas en cada cena. Explicaba sus dolores de rodilla cada vez que alguien le preguntaba cómo estaba. Compartía sus dudas, sus miedos nocturnos, sus incertidumbres sobre el futuro. Lo hacía por amor, porque pensaba que eso era lo que unía a las familias. Hasta que un día su hija mayor, sin mala intención, dijo algo que le cambió la vida para siempre. Le dijo: «Papá, creo que ya no puedes con todo esto solo». Esa frase fue el diagnóstico que nadie le había pedido. Y había nacido directamente de todo lo que él mismo había revelado. Ernesto tardó 3 meses en entender lo que había pasado. La solución no fue cerrarse, no fue volverse frío ni distante. La solución fue aprender a hablar con arquitectura. Y aquí está la analogía que lo transformó todo. Imagina que tu sabiduría es agua dentro de un depósito. Cuando abres el grifo sin control, el agua se derrama, se pierde. Nadie la aprecia porque hay demasiada y está por todos lados. Pero cuando aprendes a dosificarla, cuando solo abres ese grifo con precisión y en el momento exacto de sed real del otro, entonces el agua se vuelve oro. La misma agua, el mismo depósito. Solo cambia quién decide cuándo y cuánto fluye. Ernesto empezó a practicar una sola cosa. Antes de hablar, se hacía 3 preguntas. ¿Esta persona necesita realmente lo que estoy a punto de compartir? Esta persona ha demostrado que puede guardar lo que le doy con respeto. Y este momento es el momento correcto para decirlo. Si la respuesta a cualquiera de las 3 era no, guardaba silencio. No con amargura, con poder. Ahora viene la objeción que ya está formándose en tu mente. Vas a pensar, pero si no cuento lo que me pasa, van a pensar que soy una persona fría, que me he vuelto distante, que me ha pasado algo. Y te respondo con una verdad que Ernesto aprendió en carne propia. Las personas no interpretan tu silencio como frialdad, lo interpretan como profundidad. El misterio genera respeto. La transparencia total genera lástima. Puedes elegir cuál de las 2 quieres proyectar a partir de hoy. Y, si piensas que ya es demasiado tarde para cambiar un hábito de décadas, te digo esto. Ernesto lo cambió en 8 semanas. Y tenías 32 años. Ahora viene la parte que más valoro de esta conversación contigo, porque aquí es donde la teoría deja de ser teoría y se convierte en algo que puedes tocar, medir y sentir en tu propia vida a partir de hoy mismo. Y quiero que sepas algo antes de empezar. Lo que te voy a proponer no requiere que seas otra persona. No requiere que te vuelvas frío, calculador ni distante. Solo requiere que empieces a tratarte a ti mismo con la misma seriedad con la que tratas a las personas que amas. El primer paso
es el más sencillo y el más poderoso a la vez. Se llama la pausa de 3 segundos. Cada vez que estés a punto de compartir algo personal, algo que tenga peso emocional, algo sobre tu salud, tus finanzas, tus miedos o tus dudas, para durante 3 segundos antes de abrir la boca. Solo 3 segundos. En ese tiempo te haces una única pregunta. ¿Esta información me da poder o me lo quita si la comparto ahora y con esta persona? No es una pregunta complicada. Tu instinto más profundo ya sabe la respuesta. Solo necesitas aprender a escucharlo antes de hablar, no después. Empieza esta semana con una sola conversación al día. Una sola. No tienes que cambiar todo de golpe. Solo una conversación donde practiques la pausa. El segundo paso lo puedes aplicar desde mañana por la mañana y no te llevará más de 5 minutos. Coge un cuaderno, el más sencillo que tengas, y escribe 3 cosas que sentiste el impulso de decir ayer, pero que decidiste guardar. No para reprimirte, sino para hacerte consciente del patrón. Porque el primer enemigo del cambio no es la fuerza de voluntad, es la inconsciencia. Cuando empiezas a ver en papel lo que antes salía automáticamente por tu boca, algo cambia en tu cerebro. Empiezas a observarte desde fuera. Y ese observador es el inicio de tu nueva autoridad. El tercer paso es lo que yo llamo la clasificación de personas. Coge mentalmente, o también en ese cuaderno si lo prefieres, a las personas de tu entorno más cercano y divídelas en 2 grupos. El grupo A son las personas que cuando te escuchan te devuelven algo: comprensión genuina, consejo útil, silencio respetuoso o simplemente presencia real. El grupo B son las personas que cuando les cuentas algo lo procesan como información que les pertenece a ellas, que lo comentan con otros, que lo usan sin querer quizás para armar una imagen de ti que tú no reconoces. A partir de ahora, las verdades profundas solo van al grupo A. Y no te preocupes si ese grupo es pequeño. Una sola persona de verdad vale más que 20 personas de cortesía. El cuarto paso tiene que ver con las recaídas, porque van a ocurrir. Habrá días en que el cansancio, la soledad o la emoción del momento te lleven a hablar de más con alguien del grupo B. Habrá noches en que te reproches haberlo hecho. Y aquí te doy la instrucción más importante de todo este protocolo. No te castigues. El castigarte no forma parte del cambio, forma parte del viejo patrón. Lo que sí haces después de una recaída es una sola cosa. Te preguntas, ¿qué necesitaba yo realmente en ese momento que me llevó a abrirme con la persona equivocada? Porque detrás de cada exceso de transparencia hay una necesidad real, legítima y humana. Puede ser soledad, puede ser necesidad de validación, puede ser miedo. Nombrarla no te hace débil. Te da la posibilidad de satisfacerla de una manera que no te cueste autoridad. El quinto paso es el que más transforma la percepción que los demás tienen de ti, y al mismo tiempo es el más contraintuitivo. Se llama el arte de la pregunta en lugar de la respuesta. Cuando estés en una conversación y sientas el impulso de contar, prueba en cambio a preguntar. Algo simple, algo genuino. ¿Y tú qué harías en mi lugar? ¿Qué piensas tú sobre esto? Algo inesperado ocurre cuando haces esto con regularidad. Las personas empiezan a verte como alguien profundo, alguien que escucha, alguien con peso. Y lo más paradójico es que hablas menos y te recuerdan más. Porque la persona que hace las preguntas correctas siempre parece saber más que la que da todas las respuestas. En cuanto a la línea del tiempo, sé realista y sé paciente al mismo tiempo. En la primera semana notarás algo interno, una sensación de control que quizás llevabas años sin sentir. En la segunda y tercera semana, las personas de tu entorno comenzarán a mostrarte algo diferente. Un poco más de atención cuando hablas,
un tono levemente más consultivo cuando toman decisiones que te afectan. No será un cambio de película, será un cambio de temperatura, sutil pero real. Y en el primer mes, si has sido constante, habrá al menos un momento en que alguien te diga, quizás sin palabras, con solo una mirada o un gesto, que te toma más en serio. Lo que debes evitar con determinación es el error más común en este proceso: intentar hacer todo a la vez. No te pongas el objetivo de cambiar 20 años de hábito comunicativo en una semana. Eso no es disciplina, es autosabotaje con disfraz de ambición. La constancia de una acción pequeña diaria supera siempre al esfuerzo heroico de 3 días seguidos de parálisis. Y ahora te pido algo muy concreto. Quiero que vayas a los comentarios de este video y escribas una sola frase. Una frase que diga cuál de estos 5 pasos vas a aplicar hoy. No mañana. Hoy. Ese comentario no es para mí, es para ti. Porque cuando pones en palabras un compromiso público, aunque sea en una pantalla, algo en tu interior lo registra como real. Y eso, en sí mismo, ya es el primer acto de una persona que ha decidido hablar con arquitectura. Y ahora llegamos a lo que prometí en los primeros minutos de este video. La 10ª verdad, la que más duele, la que más libera y la que sin ella, las 9 anteriores son solo técnicas vacías flotando en el aire. Te advierto desde ya que no es lo que esperabas escuchar, porque la verdad más profunda nunca llega en el envoltorio que imaginamos. La 10ª verdad que jamás debes compartir con cualquier persona después de los 60 años es esta: tu conciencia de que el tiempo se acaba. Espera, no cierres esa puerta todavía. No te estoy hablando de la muerte como derrota ni como oscuridad. Te estoy hablando de ella como el instrumento de precisión más poderoso que posee un ser humano para dejar de malgastar su vida en las personas equivocadas, en las conversaciones que drenan, en la necesidad desesperada de que alguien externo confirme lo que ya sabes que vales. La conciencia real de que los días no son infinitos no paraliza, libera, pero solo a quien se atreve a mirarla de frente sin huir. Los japoneses tienen una palabra que en Occidente tardamos décadas en empezar a comprender: Ikigai. Se traduce aproximadamente como la razón por la que me levanto por la mañana. No es un proyecto, no es una meta. Es la intersección exacta entre lo que amas, lo que el mundo necesita de ti, lo que puedes dar y lo que te hace sentir que tu existencia tiene peso real. Y lo más revelador de ese concepto es esto: el Ikigai no se encuentra hablando con todo el mundo sobre él. Se encuentra en silencio, en observación honesta de uno mismo, y se protege de las voces que, con o sin intención, lo erosionan. Piensa ahora en la imagen más honesta que puedas construir. 2 personas, ambas con más de 70 años, ambas con una vida larga y compleja a sus espaldas. La primera pasó sus últimos 20 años contando todo, compartiendo cada miedo, cada dolor, cada duda con quien tuviera cerca, buscando en cada conversación una validación que nunca llevó del todo. Llegó al final de su vida con la sensación amarga de que había hablado mucho y había sido escuchado poco, de que cuanto más se había abierto, más habían aprovechado otros esa apertura para arrinconarle, para tomar decisiones por él, para tratarle como a alguien que necesitaba ser gestionado en lugar de respetado. Se fue con la pregunta más cruel que puede hacerse un ser humano: ¿para qué sirvió todo lo que viví? La segunda persona eligió de manera diferente. No perfecta, no fría, no calculadora, solo diferente. Aprendió, tarde quizás, pero a tiempo, que su historia más valiosa no era la que contaba en voz alta, sino la que vivía en silencio y aplicaba con sabiduría. Aprendió que el legado no se construye explicando lo que uno hizo, sino siendo la clase de persona
cuya presencia enseña sin palabras. Llegó al final con algo que el dinero no puede comprar, ni la medicina prescribir: la paz de quien sabe que sus decisiones fueron suyas, que no le robaron la última etapa de su vida, porque él mismo nunca entregó las llaves. Tú tienes ahora mismo la oportunidad de decidir cuál de esas dos historias se parece más a lo que viene. Y aquí está el precio real de no actuar, el que nadie quiere nombrar porque duele demasiado. No es solo que te traten con condescendencia, no es solo que no te consulten, es que llegues a un punto en que hayas entregado tanto de ti a las personas equivocadas que ya no sepas bien quién eres cuando estás solo, que hayas confundido durante tanto tiempo el amor con la obligación de explicarte, que ya no recuerdes lo que se siente hablar desde la autoridad en lugar de desde la necesidad de aprobación. Ese es el verdadero declive, no el de los huesos ni el de la memoria, el del alma que dejó de gobernarse a sí misma porque nadie le enseñó que tenía ese derecho. La sabiduría de vida real no es un contenido que se transmite, es una postura que se habita. Es la decisión diaria, consciente, renovada cada mañana, de que tu experiencia no se mendiga, se ofrece, de que tu presencia no se justifica, se ejerce, de que tus palabras no buscan aprobación, crean realidad. Ernesto, el hombre del que te hablé antes, me dijo algo en una conversación que no he olvidado. Me dijo que el cambio más grande no fue en cómo le trataban los demás, fue en cómo se miraba a sí mismo cada noche antes de dormir. Que por primera vez en décadas se dormía sin repasar lo que había dicho de más, sin preguntarse si había dado demasiado, sin la inquietud sorda de quien vive a expensas de la opinión ajena. Me dijo que eso, esa paz nocturna, valía más que cualquier respeto externo que hubiera conseguido. Eso es lo que está en juego aquí, no la imagen que proyectas, tu paz interior, tu legado, la historia que tus nietos van a contarse sobre quién fuiste de verdad cuando ya no estés. Y la única pregunta que importa esta noche es una sola: ¿cuánto tiempo más vas a esperar para empezar a ser esa persona? Mira el camino que hemos recorrido juntos en este tiempo. Llegaste aquí con una herida que no tenía nombre exacto, esa sensación de hablar y no ser escuchado, de compartir y ser invisibilizado, de dar lo mejor de ti y recibir a cambio condescendencia o silencio. Y ahora te vas con algo que nadie puede quitarte, una comprensión profunda de por qué ocurría eso. Y lo que es más importante, ¿qué tienes exactamente en tus manos para cambiarlo? Recorrimos juntos la verdad sobre la hipertransparencia emocional. Ese enemigo silencioso que durante décadas te robó autoridad con el disfraz de la virtud. Conociste a Ernesto, y en él quizás te reconociste un poco. Aprendiste que tu sabiduría es una bóveda de oro, no un grifo abierto para todo el que pase por tu lado. Entendiste que hablar con arquitectura no es frialdad, es dignidad. Que el misterio genera respeto, mientras que la transparencia total genera lástima. Que las personas de tu entorno se dividen en dos grupos, y que confundir a unos con otros ha sido el precio silencioso que has pagado durante años. Practicamos juntos 5 pasos concretos. La pausa de 3 segundos, el cuaderno del observador, la clasificación de personas, el protocolo de la recaída sin castigo y el arte de la pregunta en lugar de la respuesta. 5 herramientas pequeñas, cotidianas, que no requieren que seas otra persona, solo que empieces a tratarte con la misma seriedad con la que tratas a quienes más amas. Y al final llegaste a la 10ª verdad, la más dura y la más liberadora: que la conciencia de que el tiempo no es infinito no es una tragedia que esconder. Es el instrumento de precisión más poderoso que tienes para dejar de malgastar tus días con las personas equivocadas. El mapa está en tus manos, completo, claro
trazado con todo lo que he podido darte. Pero necesito que entiendas algo fundamental antes de que termines de ver este video. Yo no puedo caminar por ti. Nadie puede. Tus hijos no pueden. Tu médico no puede. Ningún libro, ningún video, ninguna charla puede levantarte por las mañanas y obligarte a practicar esa pausa de 3 segundos. Eso lo haces tú, solo tú, porque la responsabilidad de la segunda mitad de tu vida no pertenece a ninguna circunstancia externa, pertenece exclusivamente a la persona que se mira en el espejo cada mañana. Y esa persona, quiero que lo escuches bien, esa persona tiene un valor que los años no han erosionado, sino afilado. Has atravesado pérdidas que habrían roto a otros. Has tomado decisiones en momentos de oscuridad sin ninguna garantía de que saldrían bien. Has sostenido familias enteras con una mano, mientras con la otra gestionabas tu propio dolor. Has aprendido, fracasado, levantado, seguido. Eso no es la historia de alguien que está al final del camino. Es la historia de alguien que está exactamente en el punto donde la vida puede volverse más intencionada, más auténtica y más poderosa que nunca. Ahora te pido una sola cosa. Piensa en este momento en 2 o 3 personas de tu misma generación, amigos de toda la vida, hermanos, conocidos con décadas de experiencia a sus espaldas, personas que también sienten que su voz ya no pesa lo que debería. Personas que quizás ahora mismo están sentadas solas, preguntándose por qué nadie las escucha, sin saber que existe una respuesta, y que esa respuesta es aplicable desde hoy. Comparte este video con ellas por WhatsApp, ahora mismo, antes de que cierres esta pantalla. No como un gesto automático, como un acto consciente de solidaridad generacional. Porque la sabiduría que se guarda solo para uno mismo muere con uno. Pero la sabiduría que se entrega a quienes realmente se la han ganado se multiplica y construye algo más grande que cualquiera de nosotros por separado. Eso es lo contrario del declive pasivo. Eso es envejecer con propósito. Y si quieres continuar este camino, el próximo video de este canal te espera con una pregunta que lo cambia todo. ¿Cómo recuperar el papel protagonista en tu propia familia, sin generar conflicto, sin distancia y sin perder el amor que te une a ellos? Porque saber hablar con arquitectura es el primer paso. El siguiente es saber cómo volver a ocupar el centro desde la autoridad, no desde la necesidad. Te espero ahí. Por ahora, esto es lo que me llevo de este tiempo contigo. La certeza de que no eres invisible a menos que tú mismo lo decidas. La convicción de que tu historia no termina aquí, sino que este puede ser exactamente el momento en que empieza a tener el peso que siempre mereció. Y la esperanza de que esta noche, cuando cierres los ojos, lo hagas con una pregunta diferente en la mente. No con el reproche de lo que dijiste de más, sino con la claridad serena de quien ha decidido, hoy, empezar a hablar menos y pesar más. El tiempo no espera, pero tú ya lo sabes, y ahora también sabes qué hacer con eso. Hasta pronto.